Y hoy día vamos a tocar un tema muy importante. 7 razones bíblicas por las cuales creo en el rapto. Hay muchas razones. En la Biblia hay muchos versos, muchos pasajes, de forma directa o indirecta, que nos hablan del rapto. Pero hoy voy a dar 7 razones bíblicas por las cuales estoy seguro que habrá un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Sobre este punto, la Biblia es bien clara. Claro, hay muchas teorías, la gente debate si va a ser antes de la gran tribulación, a mitad de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, pero el consenso es que va a ser antes. Y es lo que yo creo, que antes que sea la gran tribulación va a ocurrir el rapto. Bueno, entendiendo que la gran tribulación no ha ocurrido todavía. Cuando hay una guerra o en la pandemia, la gente decía, estamos en la gran tribulación. No es cierto. En la Biblia dice que la gran tribulación, después de los 4 jinetes, muere la mitad de la población mundial y hay más juicios todavía. O sea, hay muchas cosas que decir. Nunca ha pasado algo como lo que dice la Biblia, que va a ser la gran tribulación. Sí han habido señales que han sido principios de dolores, han venido profetas, han venido guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y 1000 señales más. Pero son precursoras de lo que va a venir. Alguien me dice, pero la Biblia dice que los cristianos pasarán tribulación. Sí, dice que todo el que quiere vivir piadosamente pasará tribulación. Eso es correcto, todos pasamos problemas, todos pasamos dificultades en ese mundo. Pero eso no es la gran tribulación. Debemos entender qué cosa es. ¿Qué cosa es? Y para eso le damos Apocalipsis. Todo el libro Apocalipsis. Y al leerlo, preguntarnos si alguna vez ha pasado algo así en la tierra. Sí, sé que algunos dicen que era un lenguaje figurado. No, va a ser cierto. Va a ser exacto. Va a ocurrir una gran tribulación. Pero 7 años antes va a haber un rapto o arrebatamiento de la iglesia. La razón primera, la gran tribulación no es para la iglesia. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero que veas algo, de que va a probar a los que moran sobre la tierra. Y dice, antes yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Vamos a ser guardados, protegidos. Habrá una hora de prueba que va a venir para probar a los que moran o a los habitantes de la tierra. Este tiempo se refiere a la gran tribulación, donde habrá guerras, hambres, enfermedades, muertes y calamidades como nunca antes. Dios no prueba a sus hijos con calamidades, Él lo hace con su palabra. Dios no va a probar a la iglesia si son suficientemente santos y puros. Con la gran tribulación tienen que dar su vida
y voy a la mano de Cristo. No, esto no es para la iglesia. Dios siempre ha protegido a su pueblo. Mira, el pasaje dice, te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Cuando la Biblia nos habla del mundo, nos habla de la gente que hay, de la gente que ha rechazado a Jesús. Y esa prueba, que la gran tribulación, se empieza a referir en los siguientes capítulos de Apocalipsis, del 4 al 20. Dios nos guardará de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿Cómo? El rapto, el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y nos reuniremos con Jesús en las nubes. Puede pasar por primera de Corintios, primera Tesalonicenses 4:17, donde lo dice claramente. La razón 2. En las grandes horas de prueba, Dios siempre guardó a su gente. Vamos a segunda de Pedro 2, del 4 al 9. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mira, Pedro nos habla de 2 grandes juicios que vinieron sobre los hombres: el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. El diluvio fue una destrucción masiva. Todo ser viviente sobre la tierra fue muerto. Una exterminación total. Solo se libraron Noé y las otras 7 personas que iban con él en el arca, y una pareja de animales de toda especie, y 7 de las aves. Fueron los únicos que se libraron de eso. Dios lo guardó. Y también a Lot y a sus 2 hijas los libró de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús nos habla también de esto. En Mateo 27:39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando engarramiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y en Lucas 17:28 al 30 dice: asimismo como se dio el día de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Ahí será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bien, Dios destruyó a todos, pero los justos fueron salvados y fueron sacados. Él lo protegió.
lo sacó del lugar. En la época de Noé jamás había llovido y hacía un arca. Y la gente lo veía a Noé: oye, estás loco, ¿qué estás haciendo? O el modelo de una nueva casa. Nunca había llovido. Y estaba en su ciudad construyendo un arca en tierra firme. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio, se lo llevó a todos, pero él fue prometido. En la época de Lot, Dios le dijo: sale aquí. Y envió a los ángeles. Y fueron los ángeles. Y salieron Lot, su mujer, sus dos hijas. Aunque la mujer de Lot desobedeció, se volvió para ver la destrucción y quedó convertida en sal. Pero Lot y sus hijas fueron salvos. Así siempre Dios actúa. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue guardando a los justos, a sus hijos, de la hora de prueba. Él lo hace. Y nos va a librar a nosotros en el arrebatamiento. La tercera razón: la iglesia no se menciona en Apocalipsis durante la gran tribulación. Eso debería ser suficiente para los que leen Apocalipsis para darse cuenta. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Jesús le dio el bosquejo del libro de Apocalipsis a Juan. Las cosas que vio, las cosas que son, y las cosas que serán después de estas. Las cosas que son se ven en el capítulo 1, donde aparece Jesús glorificado, después de haber terminado su obra por nosotros en la cruz, y haberse sentado a la diestra de Dios. Además, el efecto que ha producido en nosotros, los que creemos, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos hijos de Dios. Es interesante lo que dice Juan en 1 Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Son las cosas que son, es lo que viste. O las cosas que visto. Luego vienen las cosas que son. Y eso se describe en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y nos hablan del tiempo de la iglesia. O, como otros llaman, el tiempo de la gracia, o la dispensación de los gentiles, o del Espíritu Santo. El tiempo que vivió Juan y el que vivimos el día de hoy. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, son las cosas que son. Lo tercero, que dice que escriba las cosas que serán después de estas. ¿Y qué son estas? La aparición del anticristo, la gran tribulación, toda la destrucción que viene sobre el mundo, y que está en el capítulo 4 al 19, y los demás acontecimientos futuros. Notemos el primer verso del capítulo 4, donde se ve la última mención de la iglesia hasta la segunda venida de Jesucristo.
capítulo 19. 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas. Es la tercera parte de Apocalipsis y la más larga. Vemos que terminado el tiempo de la iglesia, empieza el tiempo de la gran tribulación, donde la iglesia no se encuentra. Lean en Apocalipsis, leanlo, no lo van a encontrar más hasta el capítulo 19, que regresan con Jesús. La razón 4, el tiempo de Israel y el tiempo de los gentiles. Daniel 9, del 20 al 27. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y vamos a ver ahora lo que le dijo en la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes pues y entiendes que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos peligrosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir descuidará la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la tierra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel está orando por su pueblo, Israel, y Dios le da una visión o bosquejo de su pueblo, de lo que va a pasar, de la historia. Dice que Jerusalén iba a ser reedificada, y le daría el orden de los tiempos que vendrían por delante. Bueno, para entender esta profecía debemos entender lo que la Biblia habla acerca de una semana. Cuando habla de una semana, está hablando de periodos de 7 años. En Génesis 29, en los versos que hablan que Jacob trabajó por sus esposas, él trabajó una semana, una cantidad de semanas por cada una de ellas. Y una semana eran 7 años. Trabajó la semana por una y la semana por la otra, 14 años.
Entonces, este pasaje de semanas nos habla del periodo de 7 años. 62 semanas más 7 son 69 semanas, 483 años. Cuando se dio la orden para reedificar el templo, hasta la muerte de Jesús pasaron 483 años, donde murió el Mesías príncipe, mas no por sí. Esa es la obra, la gran obra de Jesús. Y ahí se durmieron las semanas. Ahora, lo que estaba hablando el ángel Aniel ya en las semanas que eran, o la historia sobre su pueblo. Al cabo de 62 semanas hubo un paréntesis, cuando murió el Mesías. Ese paréntesis es el tiempo de la gracia. Y el periodo de juicio por la gran tribulación es la semana que falta. 7 años. 7 años. El tiempo de la iglesia va a terminar cuando sea el rapto. La iglesia no estará durante las últimas semanas, los últimos 7 años, durante la semana final, que es la gran tribulación. Razón 5. El que detiene la aparición del anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis cuando yo os dije y estaba con vosotros que os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu de boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo es una persona muy conocida en la cultura popular, que va a manifestarse. Pero actualmente hay algo que lo detiene. Es interesante cuando la Biblia habla de apostasía. Apostasía nos da la idea de apartarse de, o ser quitado de. La apostasía no está hablando del arrebatamiento, por la iglesia sea quitada. Mi gente piensa que la iglesia se va a apartar del Señor y esto y lo otro. Bueno, puede ser. Pero varios intérpretes dicen que la apostasía se refiere a la gran tribulación. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Cuando se habla de arrebatamiento, el anticristo será manifestado, la iglesia no estará. De que al presente hay quien lo detiene. ¿Qué lo detiene? Muchos dicen que es el Espíritu Santo, que está en los creyentes. Igual los creyentes son quitados, y el Espíritu Santo también, se manifiesta el anticristo. Y el Espíritu Santo se manifestará como se manifestaba en el Antiguo Testamento. O sea que mientras está alguien lo detiene, mientras hay dispensación de la iglesia, no será la gran tribulación.
que por la iglesia es quitada el arrebatamiento, entonces es manifestado el anticristo y empieza la gran tribulación. La razón 6. El hecho de que el rapto y la segunda venida sean dos hechos diferentes. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, quiero que vean lo que pasa en el arrebatamiento. El Señor Jesús no toca la tierra. Él nos recibe en las nubes. Nos recibe en el aire, en el cielo. Nos llega a tocar la tierra. Zacarías 14, 1 y 4. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortada la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ahora vemos que Jesús, el día del Señor, en segunda venida, él toca la tierra, toca el monte de los olivos. En la primera que hemos visto, el arrebatamiento se queda en las nubes, no toca la tierra. No toca la tierra, pero aquí sí. El rapto de la iglesia, Jesús no toca la tierra, recibe la iglesia en las nubes, pero según otro acontecimiento, que también se ve en Apocalipsis 19, 11, 19, vemos a Jesús regresando a la tierra, e incluso afirmando sus pies en el monte de los olivos. De ahí vemos que el rapto es un acontecimiento diferente y anterior a la segunda venida. Tengamos eso en cuenta. Y la única razón es, ¿a quién esperamos? Primera Tesalonicenses 1, 8 al 10. Porque partido de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que los recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, ellos no estaban esperando la ira venidera, no estaban esperando la gran tribulación, ellos estaban esperando a Jesús, que los libraba de la ira venidera. Igualmente nosotros no debemos esperar a que ocurra la gran tribulación, si somos creyentes no lo vamos a ver, sino esperar a Jesús. Y cuando seamos arrebatados, seremos con Él. Y eso ocurrirá antes de la gran tribulación. Entonces, esas son las 7 razones por las que creo que habrá un arrebatamiento.
y por las cuales la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero, ¿tú que me escuchas? ¿Serás librado de la gran tribulación o pasarás por ella? La única manera de ser librado es tener a Cristo en el corazón. Él murió por ti, para que no tengas que pasar por la gran tribulación, para que no tengas que morir espiritualmente. En la cruz, Él perdonó todos tus pecados, porque te ama. Dios te ama a ti. De esta manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. No importa los pecados que hayas hecho. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor por ti. Dios ama al pecador y por eso envió a su Hijo. No quiere que perezca. No quiere que pase la eternidad en el infierno. Él quiere darte la vida eterna, porque te ama. Entonces me dirás, ¿cómo lo hago? En Juan 1:2 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú lo recibes? Si crees en Él, va a ser un hijo. Romanos 10, de 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Es decir, debes de creer que Jesús murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados y que Dios lo resucitó a los muertos. ¿Tú lo crees? Bien, ese es el 50%. La segunda parte que debes confesarlo o declararlo, Señor. Jesús es el Señor. ¿Tú quieres recibir la vida eterna? ¿Quieres recibir el perdón de pecados? Haz una oración conmigo y recibe a Jesús. A la cuenta de 3 voy a empezar a orar y te voy a pedir que abras tu boca, tus labios y repites la oración conmigo. 1, 2, 3. Ahora, abre tus labios y ora conmigo. Y decía a Dios: Padre Dios, el día de hoy yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. Yo creo que tú lo resucitaste de los muertos. Y confieso a Jesús como Señor de mi vida. Gracias por entrar en mi corazón. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús ya está en tu corazón. Ya te ha dado la vida eterna. Tus pecados han sido perdonados.